Vamos a trazar la lección número 3 para los que tienen el manual. Se encuentra en la página 31 de nuestro manual, la página 31, y el título es El Cristo de Apocalipsis 1, parte número 2. Sin embargo, antes de comenzar, queremos hacer lo que debemos hacer siempre antes de abrir la palabra, y es elevar una oración para pedir la presencia del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos una vez más reunirnos para estudiar este tema tan importante, el Cristo que se revela en Apocalipsis 1. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Te ruego que nos mantengas despiertos, alerta, que podamos asimilar tu mensaje y podamos con tu poder proclamarlo a un mundo que perece en pecado. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar leyendo de Apocalipsis 1 y el versículo 4 al 6. Yo le mencionaba en el primer tema de hoy que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, comienza mencionando la resurrección de Cristo y termina también mencionando la resurrección de Jesús. Ahora queremos notar eso en Apocalipsis 1, 4 al 6 y luego Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué es Cristo? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, pasado, y nos lavó, pasado, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, tiempo pasado también, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, comienza refiriéndose a Jesús como el primogénito de entre los muertos. No significa el primero en resucitar, sino que de su resurrección dependen las resurrecciones de todos los demás. Su resurrección es preeminente sobre todas las demás. Pero el capítulo 1 también termina refiriéndose a la resurrección. Noten los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora queremos detenernos un momento para hablar sobre el significado de ciertas palabras en la Biblia. Las palabras alma, espíritu y Hades eran comunes en el mundo griego en que se desenvolvió el Nuevo Testamento. Es decir, los griegos conocían la palabra espíritu, la palabra alma y la palabra Hades. Eran muy comunes en el mundo secular griego. Ahora, la pregunta clave que tenemos que hacernos es esta. ¿Debemos definir el significado de estas palabras de acuerdo a cómo las usaban los filósofos griegos, como por ejemplo Sócrates y Platón? ¿Debemos nosotros entender el significado de estas palabras como lo entendieron esos filósofos griegos? ¿O será que nosotros debemos entender estas palabras como se usan en la Biblia, basado en el hebreo del Antiguo Testamento? Es decir,
aunque en el Nuevo Testamento se usan las mismas palabras y en el Antiguo Testamento se usan esas palabras, el significado de las palabras es distinto para los griegos que era para los escritores de la Biblia. Así que debemos preguntarnos, ¿debemos nosotros entender la palabra Hades específicamente a la luz de cómo los griegos usaban la palabra Hades, o debemos entender el significado de la palabra Hades a la luz de cómo se usa en la Sagrada Escritura? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que hay que explicar esas palabras como se usan en el contexto bíblico. Ahora, para entender la palabra Hades, que se usa aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, donde Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para entender la palabra Hades necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque el significado de la palabra Hades en el Nuevo Testamento depende de otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra Seol. Ahora, la palabra Seol, que también se translitera en algunas traducciones de la Biblia, la palabra Seol se usa algo más de 60 veces en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, la versión King James y la Reina Valera de 1909 traducen la palabra Seol 30 veces sepulcro, 31 veces la versión antigua de 1909 traduce la palabra Seol, infierno, y 3 veces traduce la palabra Seol con la palabra hoyo. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa la palabra Seol? ¿Significa sepulcro? ¿Significa infierno? ¿O significa hoyo? Porque se traduce en forma distinta en la versión de 1909. En la vasta mayoría de las 31 veces que aparece la palabra Seol y que se traduce infierno, en la mayoría de esas referencias se podría traducir sepulcro en vez de infierno. Y sin embargo los escritores ponen la traducción infierno de la palabra Seol, aunque perfectamente cabría traducir la palabra con la palabra sepulcro. Ahora, cuando examinamos la palabra Seol, que no es la palabra que aparece en Apocalipsis 1, la palabra es Hades, pero les voy a demostrar que la palabra Seol en el Antiguo Testamento es en hebreo la misma palabra que Hades en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra Hades hay que entenderla a la luz de lo que significa Seol en el Antiguo Testamento, no a la luz de lo que creían los filósofos griegos, porque Sócrates y Platón creían que el Hades era un lugar donde iban a quemarse las almas. Ciertamente ese no es el concepto que tiene la Sagrada Escritura. Ahora, en la vasta mayoría de los casos a donde aparece la traducción infierno, se podría haber traducido perfectamente la palabra Seol con la palabra sepulcro o tumba. Cuando nosotros examinamos el significado de la palabra Seol en el Antiguo Testamento, encontramos que es un lugar subterráneo que hay que excavar para llegar allí. Además de eso, la palabra Seol se conecta con la palabra muerte muy a menudo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 89, 48. Y vamos a avanzar rápido porque hay mucho material que tenemos que cubrir. Salmo 89, 48 es un paralelismo sinónimo. Es decir, los hebreos cuando escribían lenguaje poético usaban lo que se llama paralelismo sinónimo. Es a donde la primera línea se repite el mismo pensamiento en una segunda línea, pero con diferentes palabras. Dice en el Salmo 89, 48, ¿qué hombre vivirá y no verá, qué cosa? Muerte. Librará su vida del poder del Seol. ¿Con qué se relaciona la palabra Seol? ¿Con qué? Con la muerte, muy bien. Noten el Salmo 6 y el versículo 5. Salmo 6 y el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Y luego se repite el mismo pensamiento, pero en otras palabras. En el Seol, ¿quién te alabará? Nuevamente, Seol y muerte se usan sinónimamente.
1 Samuel 2 y el versículo 6, otro ejemplo, 1 Samuel 2, 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Dónde queda el Seol entonces? Abajo. ¿Y se identifica con qué? Con la muerte. Noten Proverbios 5 y el versículo 5. Hablando del impío, dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Ven el paralelismo allí? Es decir, sus pies descienden a la muerte es sinónimo a sus pasos conducen ¿a dónde? Al Seol. Un texto más, Amós 9 y el versículo 2. Amós 9 y el versículo 2. Aquí es que nos damos cuenta que para llegar al Seol hay que cavar. Yo pregunto, ¿a dónde se excava para enterrar a una persona? En el cementerio, el sepulcro. Dice allí en Amós 9 y el versículo 2, aunque cavasen ¿hasta dónde? Hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Qué significa entonces la palabra Seol? La palabra Seol sencillamente significa ¿qué? El sepulcro, la tumba, a donde se entierra la gente, porque hay que excavar para llegar al Seol. Es decir, la muerte, después de la muerte viene el sepulcro. Ahora, con eso en mente, ahora podemos hablar de la palabra Hades, que es la palabra griega que equivale a la palabra Seol del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que la palabra Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra Seol del Antiguo Testamento? Porque hay versículos del Nuevo Testamento que citan versículos del Antiguo Testamento a donde aparece la palabra Seol. Vamos a anotar dos ejemplos. Vamos a Oseas 13 y el versículo 14. Oseas 13 y el versículo 14. Y ya cuando leamos este versículo, ustedes van a acordarse de un versículo en el Nuevo Testamento que es semejante a este. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la ¿qué? Nuevamente Seol tiene que ver con ¿qué? Con muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego note la pregunta: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Le hace pensar eso de algún versículo? 1 Corintios 15, 54 y 55. De ahí el apóstol Pablo está sacando las palabras de Oseas 13 y el versículo 14 para lo que Pablo escribe. 1 Corintios 15, 54 dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ven la similitud entre Oseas y 1 Corintios? La palabra en el Antiguo Testamento, en Oseas, es Seol, pero la palabra en el Nuevo Testamento es Hades y se traduce sepulcro correctamente. Es decir, el Seol, a donde hay que excavar para llegar, es lo mismo que el Hades. Debe traducirse ¿qué cosa? Sepulcro. Ahora notemos otro ejemplo. Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Salmo 16, 8 al 10. Otra vez vamos a encontrar que la palabra Seol del Antiguo Testamento equivale a la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Dice allí en el Salmo 16, y esta es una profecía mesiánica, en realidad David está escribiendo aquí lo que Jesús va a decir 1000 años más adelante, cuando el Señor Jesucristo pase por su pasión, su sufrimiento y su muerte. Aquí está hablando Jesús proféticamente 1000 años antes que ocurra el evento. A Jehová, dice Jesús, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, porque no dejarás mi alma
en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo estoy leyendo esto de la versión Reina Valera de 1960. Así que la palabra Hades, la palabra Seol no se traduce, sino que se translitera. Se pone Seol, es la palabra como aparece en el hebreo. Ahora, quiero que notemos 3 versiones del Nuevo Testamento que citan estos versículos del Salmo 16. Primero voy a leer de la Reina Valera de 1909. Y ustedes van a darse cuenta que a veces hay problemas con las traducciones, porque no todas las traducciones dicen lo mismo. Entonces la gente se confunde y dice, bueno, entonces ¿qué significa Hades? Porque se traduce de 3 diferentes maneras. La versión Reina Valera de 1909. Vamos a leer ahora de Hechos 2, 25 al 27, que cita los versículos que acabamos de leer del Salmo 16. Dice allí, porque David dice de él, es decir, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. ¿Qué impresión deja ese versículo como está traducido en la Reina Valera de 1909? Que Jesús cuando se murió se fue ¿para dónde? Al infierno. Porque Jesús está diciendo aquí, según esta traducción, no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Crea un problema muy serio. La Reina Valera de 1960, el mismo pasaje de Hechos 2, 25 al 27, traduce de la siguiente manera. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La versión del 60 no traduce la palabra Hades con infierno, sino que sencillamente pone la palabra como aparece en griego, Hades. No dejarás mi alma en el Hades. Noten lo que dice la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, que es una de las versiones que más se usan hoy en día, traduce de una forma distinta. Dice allí, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Así que tenemos 3 traducciones. Una dice, no dejarás mi alma en el infierno. La del 60 dice, no dejarás mi alma en el Hades. Y la versión nueva internacional traduce, no dejarás mi vida en el sepulcro. 3 formas distintas de decirlo. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? Vamos a examinar Hechos 2:31 antes de responder esa pregunta. Hechos 2 y el versículo 31, como aparece en la Reina Valera de 1909. Dice allí, el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Nuevamente se traduce la palabra Hades con infierno. En la Reina Valera del 60 se traduce el versículo 31 de la siguiente manera. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y ahora les voy a leer lo que yo creo que es la versión correcta, la Reina Valera de 1990. Lo hace tan sencillo. Dice, lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que Él, no su alma, sino Él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. ¿Qué es el alma?
El alma es la persona. El alma soy yo. Por eso la Reina Valera de 1990 dice que él no quedaría en el sepulcro, no su alma, como creían los griegos que el alma estaba en el cuerpo y sale volando cuando una persona se muere. No, el concepto es que el alma es la persona. Así que la versión de 1990 sencillamente dice, él no quedaría abandonado en el sepulcro. La palabra Hades se traduce sepulcro. Es decir, la palabra Hades en el Nuevo Testamento, que equivale a la palabra Seol en el Antiguo Testamento, se debe traducir no infierno, no se debe transliterar Hades, sino que se debe traducir sepulcro o tumba. Jesús no fue dejado en la tumba o en el sepulcro porque resucitó. Sería incorrecto decir que Jesús murió y se fue para el infierno. Jesús no fue a ningún infierno. Jesús murió y lo metieron en el sepulcro. Cuando resucitó, el Señor Jesucristo salió del sepulcro. Así que cuando dice en Apocalipsis el capítulo 1, como leímos, que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, significa que Jesús tiene las llaves de ¿qué cosa? De la muerte y del sepulcro o de la tumba. Vamos a dar una ilustración para que podamos entender. Quiero que se imaginen que Satanás es el carcelero. Satanás es el carcelero. El sepulcro es la prisión. Los muertos son los prisioneros. El carcelero tenía las llaves y desafió a Jesús que le quitara las llaves. Es decir, Satanás es el carcelero, los muertos son los prisioneros y el sepulcro es la cárcel. Y Satanás tenía las llaves. Pero el Señor Jesucristo murió, entró al sepulcro y cuando salió del sepulcro le quitó las llaves a Satanás y dijo, ahora yo soy el que tengo las llaves y yo puedo abrir el sepulcro para soltar a mis hijos. En Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir Jesús, también participó de lo mismo. Ahora escuchen qué interesante esto: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Y luego dice, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo venció Jesús la muerte? Jesús venció la muerte por la muerte. Dice, ¿cómo así? ¿No es eso lo que dice aquí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Y usted dice, pero eso es medio raro, que Jesús destruye la muerte por medio de su muerte y su resurrección. Yo pregunto, cuando una serpiente lo muerde a uno, cuando una cascabel lo muerde a uno, le inyectan a uno un antiveneno, ¿verdad que sí? ¿Saben cómo hacen ese antiveneno? Del veneno. Del mismo veneno de la serpiente hacen el antiveneno. De la misma manera Jesús venció la muerte por medio de su muerte, para librar a los que tienen temor a la muerte. Nos hace pensar de la serpiente que fue levantada en el desierto. La serpiente levantada en el desierto neutralizó el veneno que estaba matando a los israelitas. De la misma manera, contemplando a Jesús en la cruz del Calvario, nosotros vencemos a través de él la muerte. Por su muerte, el Señor Jesucristo venció la muerte. Ahora vamos a notar otro pasaje a donde se usa la palabra Hades. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13 al 15. Y vamos a leer nuevamente esto en varias versiones de la Biblia. Apocalipsis 20, 13 al 15. Dice aquí, el mar devolvió sus muertos. La muerte, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, la muerte y qué cosa, y el infierno devolvieron los suyos,
y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno, recuerden que esta es la nueva versión internacional, la misma palabra Hades, dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Ahora tenemos un problema serio. ¿Cómo es que el infierno es echado al infierno? Eso es lo que está diciendo. Si ustedes traducen esto, la muerte y el infierno fueron echados al lago de fuego, entonces está diciendo que el infierno fue lanzado al infierno. Sería mucho más bíblico decir que la muerte y el sepulcro fueron echados ¿dónde? Fueron arrojados en el lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahora fíjense la forma que traduce la Reina Valera de 1960. Traduce: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Fíjese que ya no pone infierno, sino que translitera la palabra. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, nuevamente no se traduce infierno, sino que se pone como aparece en el idioma original. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora les voy a leer de la Reina Valera de 1990, que es la traducción correcta. De nada vale traducir la palabra Hades con infierno. De nada vale transliterar la palabra y poner Hades allí, como aparece en el griego, porque entonces la gente va a creer que Cristo fue al infierno cuando murió, y muchos no van a entender qué es eso del Hades. Así que la versión Reina Valera de 1990 lo deja clarito. Dice así: el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro, no el infierno, no el Hades, sino la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuál es la traducción del Hades correcta? Sepulcro. Entonces yo pregunto, ¿Jesús tiene las llaves de qué? De la muerte y del sepulcro. Neutralizó la muerte por su muerte y por su resurrección. Por eso en 1 Corintios 15, 26 nos dice cuál va a ser el último enemigo que será destruido. Dice: y el postrer enemigo, que significa el último enemigo que será destruido, es ¿qué cosa? La muerte. Y por eso Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hasta este momento hemos mirado algo que ocurrió en el pasado. El Señor Jesucristo, por su muerte, le quitó las llaves de la muerte y del sepulcro a Satanás. Eso sucedió cuando Cristo murió y resucitó. Pero ahora en Apocalipsis 1:7, el siguiente versículo, vamos a encontrar que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se va a referir a un evento futuro al final de la historia. Noten lo que dice Apocalipsis 1 y el versículo 7. Inmediatamente después de hablar del hecho de que Cristo es el primogénito entre los muertos, etcétera, y que el Señor Jesucristo recuperó las llaves del sepulcro y de la muerte, nos dice en Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con ¿qué? Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, en los versículos 4 al 6, la muerte y resurrección de Cristo, donde recupera las llaves del sepulcro y la muerte. Pero ahora, en el versículo 7, se hace una transición al futuro, a hablar de Cristo
cuando Él vendrá sobre las nubes. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representan las nubes? Jesús no viene literalmente sobre unas nubes como las que vemos en el cielo. Las nubes son un símbolo, representan algo. Y usted dice, bueno, ¿qué representan las nubes? Bueno, vamos a anotar algunos versículos. En primer lugar, ustedes saben que cuando Jesús ascendió al cielo, dice que lo recogió una ¿qué? Lo recogió una nube, ¿verdad? ¿Y la nube qué eran? Ángeles. En Mateo 25 y el versículo 31 dice que Jesús va a venir con todos sus ángeles. En Apocalipsis 1:7 dice que viene con las nubes. Así que las nubes representan ¿qué cosa? Las nubes representan a los ángeles. Vamos a anotar algunos versículos. Isaías 19 y el versículo 1. Isaías 19 y el versículo 1 dice: He aquí que Jehová monta sobre una ¿qué? Una ligera nube. Ahora, la palabra ligera puede significar dos cosas. Puede significar algo liviano o algo lento en español. Pero en realidad aquí el significado es que Dios está sentado sobre una nube que anda rápido. Una nube ligera en ese sentido. Ahora, vamos al Salmo 104 y el versículo 3 y 4. Estamos interpretando lo que significan las nubes. Salmo 104 y el versículo 3 y el versículo 4. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Ahora viene la parte clave. El que pone las nubes por su ¿qué? Por su carroza. ¿Cuál es la carroza de Dios? Las nubes, según dice esto. El que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Es decir, la carroza de Dios son las nubes. Pero la pregunta clave es, ¿qué son las nubes que son la carroza de Dios? Vamos al Salmo 68 y el versículo 17. Salmo 68 y el versículo 17. Aquí dice que son los carros de Dios. Dice, los carros de Dios, que ya hemos visto que son las nubes, los carros de Dios se cuentan por ¿cuánto? Por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces yo pregunto, ¿qué es el carro de Dios? Son las nubes. ¿Y qué son las nubes? Veintenas de millares que son ¿qué cosa? Son ángeles. En Daniel 7 y el versículo 13, Jesús se mueve del lugar santo al lugar santísimo sobre las nubes. Los ángeles lo están llevando. Noten lo que dice Daniel 7 y el versículo 13. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que cuando Apocalipsis 1 versículo 7 dice que Cristo viene con las nubes, significa que el Señor Jesucristo va a venir con todos sus santos ángeles, que se cuentan por millones y millones. En el idioma griego no había una palabra millón. Por eso lo que se hace es multiplicar miles. Miles por miles por miles, dice la Biblia. Quiere decir millones de ángeles. Es decir, cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, va a regresar con todos sus santos ángeles. Y entonces va a usar las llaves para destrancar los sepulcros, el Hades, por así decirlo, el Seol, para soltar a sus hijos que estaban prisioneros de la muerte y de Satanás. Cristo ahora tiene las llaves. Ahora, ustedes notan que aquí dice que el Señor Jesucristo viene con las nubes y todo ojo le verá. Obviamente cuando dice todo ojo le verá, significa todo ojo de los que están vivos, porque los que están muertos no lo van a ver, sino solamente los justos que están muertos. Eso vamos a ver en unos momentos. Pero no todos los ojos de todas las personas que han muerto, incluyendo los impíos, van a ver a Jesús cuando Jesús regrese. Lo van a ver los justos que murieron en Cristo, y lo van a ver también otro grupo interesante. Dice, todo ojo le verá, y los que ¿qué?
Los que le traspasaron. Qué interesante. Ahora fíjense, cuando Jesús venga va a haber dos grupos de personas que están vivas. Primero, los impíos que están vivos cuando Jesús venga. En segundo lugar, los 144,000 justos, es decir, los que están vivos y fieles a Jesús. Son los dos grupos que van a estar vivos cuando Jesús venga. Pero también va a haber dos diferentes grupos de muertos cuando Jesús venga. En primer lugar, están los que murieron en Cristo. Y en segundo lugar, están los que traspasaron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? Los que traspasaron a Jesús fueron personajes como Caifás, Herodes, Pilato. Fueron los que participaron, también los líderes religiosos de aquella época de la nación judía, fueron los que traspasaron al Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que en la segunda venida van a resucitar aquellos que traspasaron a Jesús. Ahora, esa es una resurrección especial. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué es una resurrección especial? Vamos a notar que según la Biblia, ¿cuándo van a resucitar los impíos? Generalmente todos los impíos. ¿Cuándo van a resucitar? ¿En la segunda venida de Jesús? No. ¿Resucitan cuándo? Después de los 1000 años. Así que este tiene que ser un grupo especial. Vamos a leer Apocalipsis 26 para que ustedes vean quiénes van a resucitar cuando Jesús venga. No son los impíos, generalmente hablando. Dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que van a resucitar ¿cuándo? En la primera resurrección, cuando Jesús venga. Bueno, ¿y los impíos qué? ¿Cuándo resucitan los impíos? En Apocalipsis 25 nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuándo van a resucitar entonces los otros muertos que son los impíos? Los bienaventurados resucitan a la segunda venida. Los demás, los otros muertos, resucitan después de los 1000 años. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que dice Apocalipsis 1:7 que los que traspasaron a Jesús van a estar vivos para ver su segunda venida? Tiene que ser que ese es un grupo especial que resucita cuando Jesús regrese por segunda vez. No todos los impíos, sino solo los que le traspasaron. Vamos a leer Mateo 26:64 para que ustedes vean algo muy interesante. Mateo 26 y el versículo 64. Jesús estaba aquí ante Caifás, el sumo sacerdote de aquella época. Y Jesús le dijo algo muy interesante a Caifás. Dice allí en Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, ¿y qué cosa? Y viniendo en las nubes del cielo. Yo pregunto, ¿Caifás va a ver a Jesús en su segunda venida? Jesús dijo que sí. Los que le traspasaron dice que lo van a ver. Bueno, los que le traspasaron murieron hace mucho tiempo. Si van a ver a Jesús en su segunda venida, tienen que resucitar. Es un grupo especial los que van a resucitar de entre los impíos, los que traspasaron a Jesús. ¿Está claro ese punto? No todos los impíos, solo los que participaron en la pasión y la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús. Pero hay otro grupo especial que va a resucitar al mismo momento. Y ustedes dicen, ¿cuál es ese grupo especial? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Ahora ustedes dicen, ¿qué significa eso? Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14 y el versículo 13. No solo hay un grupo especial de impíos que van a resucitar, los que traspasaron a Jesús, sino que va a haber un grupo especial de justos que van a resucitar antes que Jesús regrese en su segunda venida, inmediatamente antes. Dice allí en Apocalipsis 14:13, y déjenme darles un poquito de contexto. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, tiene los mensajes de los 3 ángeles.
El mensaje del tercer ángel termina en el versículo 12. Y ahora vamos a leer el siguiente versículo, después del mensaje del tercer ángel. Dice allí: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Todos los muertos son bienaventurados según este versículo? No, dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Desde cuando se proclama el mensaje del tercer ángel en adelante. Bienaventurados son los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, se proclama el mensaje del tercer ángel, inmediatamente después dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Obviamente todos los que murieron antes van a resucitar cuando Jesús venga, pero hay una bienaventuranza especial que se pronuncia sobre aquellos que mueren después que se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿cuándo se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel? A partir del año 1844. Es decir, que los que mueren de 1844 en adelante, cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel, van a resucitar también en esta resurrección especial. Van a resucitar los que traspasaron a Jesús para presenciar toda su segunda venida. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel también van a presenciar toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin. Todo el resto de los que murieron antes de 1844 van a resucitar ya cuando Jesús está por sobre la tierra a la conclusión de su segunda venida. Les voy a dar en un momento la cronología muy interesante que da el Espíritu de Profecía. Es decir, todos los muertos que murieron antes de 1844, ellos van a resucitar en la resurrección general, ya cuando Cristo ha descendido del cielo y está sobre la tierra, no pisando la tierra, sino por encima de la tierra. Todos los que murieron antes de 1844 van a resucitar, pero los que resucitan en el mensaje del tercer ángel, los que murieron en el mensaje del tercer ángel, ellos van a presenciar toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin, igual que los que traspasaron al Señor Jesús. Ahora, vamos a Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Vamos a encontrar la base para esta idea. Primer texto clave, Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Desde cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel en 1844. Bienaventurados. Ahora vamos a Daniel 12 y el versículo 1 y 2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto habla de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Va a haber un decreto de muerte en contra de ellos. Parece que van a ser aniquilados de la tierra, pero dice que se va a levantar Miguel para defenderlos, y Dios los va a librar a los que están vivos cuando Jesús venga. Pero quiero que noten algo muy interesante. Sigue diciendo en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, todos o muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Serán despertados, no todos, muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Va a haber una resurrección de personas justas cuando Jesús regrese? Sí. ¿Va a haber una resurrección de gente impía cuando Jesús venga? ¿Quiénes son los impíos que van a resucitar para presenciar la segunda venida? Los que traspasaron a Jesús.
¿Quiénes son los justos que van a resucitar en esta resurrección especial para presenciar toda la segunda venida de Jesús? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel son los que van a resucitar. Ahora, hay ciertas cosas aquí que no voy a cubrir por la premura del tiempo, pero quiero ir a una cita muy interesante del Espíritu de Profecía y luego les voy a dar la cronología de todos los eventos desde cuando se proclama el fuerte clamor hasta cuando Jesús llega y resucita a todos los que murieron en él. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 621. Y si ustedes tienen el manual, ustedes van a poder leer en cuanto a ciertos periodos de tiempo que se encuentran en el libro de Daniel, el capítulo 12. Los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días. No disponemos del tiempo para cubrir ese material aquí porque nuestro tiempo es limitado en cada presentación, pero en el manual se encuentra esa información. Ahora quiero leer del Conflicto de los Siglos, página 621. Aquí Elena White describe la resurrección especial de la cual hemos estado hablando. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso viene de Daniel 12:2. ¿Recuerdan que leímos eso? De Daniel 12:2. Ahora ella explica, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron la ley. ¿Qué dice ella? Todos los que murieron en la fe de ¿qué? Del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y luego sigue diciendo, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Cristo va a resucitar en una resurrección especial los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? ¿Por qué trata a ese grupo como un grupo especial que antes de comenzar su segunda venida, inmediatamente antes de comenzarla, el Señor Jesucristo los resucita para que ellos puedan presenciar toda la segunda venida de comienzo a fin con los que están vivos y nunca murieron? ¿Por qué se resucita a ese grupo especial? Hay una razón muy sencilla. El mensaje del tercer ángel advierte de no adorar a la bestia, ni su imagen, ni recibir su marca. Yo pregunto, ¿alguien que murió antes de 1844 entendió lo que es la imagen de la bestia? ¿Alguien antes de 1844 entendió lo que era la marca de la bestia? ¿Entendieron lo que iba a ser la crisis final con respecto al sábado y al domingo en el tiempo del fin? Nadie antes de 1844 entendió eso. Digamos, si Martín Lutero resucitara en ese momento, cuando está por ejecutarse el decreto de muerte y están todos los poderes de la tierra, el papado con sus ejércitos y todos los reyes de la tierra allí para ejecutar el decreto de muerte, si Martín Lutero resucitara, él diría, ¿qué está pasando aquí? Pero yo pregunto, los que han estudiado el mensaje del tercer ángel, cuando resuciten en ese momento, cuando Dios los va a librar del poder papal y el protestantismo apóstata y los poderes civiles de la tierra, ellos van a entender perfectamente lo que está ocurriendo. Sí, porque han entendido y han proclamado el mensaje del tercer ángel. Ahora voy a darles, antes de concluir, una cronología de los eventos finales desde la proclamación del fuerte clamor hasta la resurrección general. Y me voy a basar en el libro El conflicto de los siglos. Cada día me maravillo más al leer el Espíritu de Profecía cómo la hermana White tenía todo esto tan claro. Ella nunca sacó un doctorado. Tenía 2 años y medio de educación primaria. Eso es increíble.
considerando que escribió más de 100,000 páginas de material. Viajó por todas partes de Estados Unidos. También viajó a Australia, a varios países de Europa. Fue en realidad la que fundó con otros pioneros la Iglesia Adventista. Me quedo maravillado cuando leo sus escritos y son tan sencillos en describir todas estas cosas en su orden cronológico. Ahora voy a darles las páginas del Conflicto de los Siglos. Están en el manual con un propósito especial, y es que lean el manual, busquen en el Conflicto de los Siglos esta secuencia de eventos que voy a mencionar ahora. Primero se proclama el fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es el llamado a la gente a salir de las organizaciones religiosas apóstatas bajo el derramamiento del poder de la lluvia tardía. Dios va a tener un pueblo sobre el cual va a derramar el Espíritu Santo sin medida. Y ese grupo va a salir y proclamar el mensaje de que Babilonia ha caído, las organizaciones religiosas han caído, y se va a hacer un llamado para que la gente de esas organizaciones salga de esas organizaciones apóstatas y se vinculen o se unan con el pueblo de Dios. Elena White, en el Conflicto de los Siglos, página 589 a la página 597, describe el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte clamor. Luego, en la página 593 a la 597, Elena White describe un corto tiempo de angustia. Se conoce como el tiempo de angustia previo, mientras la puerta de la gracia todavía está abierta, a donde algunos de los hijos de Dios van a sufrir la muerte. Es decir, van a ser martirizados durante ese tiempo. Luego, en el Conflicto de los Siglos, página 599 y 600, la hermana describe el momento cuando se terminó la predicación. Toda persona decidió salir de Babilonia, integrarse al pueblo de Dios. Los fieles seguirán siendo fieles, los impíos seguirán siendo impíos, y Dios finalmente entonces cerrará la puerta de la oportunidad y la gracia. Termina la predicación del Evangelio. Ese es el Conflicto de los Siglos 599 y 600. Después de eso viene un terrible tiempo de angustia para el pueblo de Dios, que se describe en el Conflicto de los Siglos, comenzando con la página 601. Estamos andando en orden cronológico. En la página 619, un poco más adelante, la hermana White describe el decreto de muerte que se emite en contra del pueblo de Dios durante el gran tiempo de angustia, con el fin de los poderes del mundo acabar con el remanente de Dios. Cuando está a punto de ejecutarse el decreto de muerte, según el Conflicto de los Siglos, páginas 619 y 620, Dios deja oír su voz del cielo y libra de la muerte a los 144,000, que son los fieles que están vivos, que no sufren ni siquiera la muerte física antes del regreso de Jesús. En ese momento Cristo libra a los 144,000, y en la página 621 la hermana White explica que en ese momento se realiza también la resurrección especial de los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y de los que traspasaron a Jesús y los peores enemigos de la verdad. Es decir, esto es antes de que Jesús comience su segunda venida. La voz de Dios libra a los que están vivos del decreto de muerte. En ese momento resucita a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, resucita a los que traspasaron a Jesús, con el fin de que ahora ellos puedan presenciar toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin, desde que sale del cielo hasta que llega finalmente a la tierra. Y dice en la página 623 del Conflicto de los Siglos que en ese momento, cuando Cristo libra del decreto de muerte a los que están vivos y se realiza la resurrección especial, ella dice que en ese momento Dios le revelará a sus fieles el día y la hora de su venida. Qué interesante. Es decir, todavía no ha venido para este momento, cuando se realiza la resurrección especial de los que traspasaron a Jesús y de aquellas personas
que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. La página 623 se anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Y luego en la página 624 del Conflicto de los Siglos, la hermana White describe la segunda venida de Cristo. Y ahí están presentes, viendo la segunda venida, están los que traspasaron a Jesús, están los que resucitaron, que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, están los 144,000, los que están vivos cuando Jesús venga. Ahí están contemplando la segunda venida de Jesús completa de comienzo a fin. Esa es la página 624. Y luego fíjense qué interesante. En la página 627, la hermana White dice que una vez que Jesús llega, y todo esto se puede comprobar bíblicamente, la parte que no cubrí, que está en el manual, ustedes van a ver la evidencia de esto. Finalmente, en la página 627 del Conflicto de los Siglos, la hermana White dice que cuando Jesús termina su segunda venida, no toca la tierra, está sobre la tierra, porque Jesús no va a tocar la tierra en su segunda venida. Por eso Jesús dijo, si te dicen que está en el desierto o está en el aposento, no le hagas caso, porque Jesús no va a llegar hasta la tierra. Dice el apóstol Pablo que seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Es decir, Cristo no va a tocar la tierra. Pero entonces cuando Jesús está por encima de la tierra, entonces Jesús le dice a todos los que murieron antes de 1844, levantaos los que dormís en el polvo de la tierra. Y todos los que murieron antes de 1844 resucitan, ya Jesús habiendo completado su segunda venida. Y luego entonces Jesús va a arrebatar a los justos vivos, va a arrebatar a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, va a llevar al cielo a aquellas personas que murieron antes de la proclamación del mensaje del tercer ángel, los va a llevar al cielo, a donde pasarán 1000 años con el Señor Jesucristo, reinando, y no solo reinando, sino juzgando a todos los impíos que quedaron muertos en el planeta Tierra. Y lógicamente después de esto suceden los eventos después del milenio. Los impíos finalmente, junto con Satanás y sus ángeles, son echados al lago de fuego y azufre. Y entonces, una vez que queden destruidos, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más sepulcro y no habrá más muerte. ¡Qué glorioso panorama! Y se encuentra ahí en Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los que murieron en el mensaje del tercer ángel.